viene a la palestra, ¿no? Por todo esto de lo que pasa en Bruselas, de lo que pasó en Bruselas, en Bélgica, finalmente con estos ataques terroristas, y se empieza a cuestionar desde distintos puntos qué pasa con los inmigrantes, qué pasa con esta gente que finalmente uno les abre las puertas de la casa, del país donde uno reside, ingresan y muchos de ellos vienen con otras intenciones. Entonces pone en tela de juicio qué es lo que pasa finalmente con los inmigrantes. Y en nuestro país es una situación que también se da, a otra escala, en otro nivel, claramente, pero también se da. Y empiezan las discriminaciones, empiezan esta forma de mirarlos en menos, la xenofobia. Para profundizar sobre este tema y qué pasa fundamentalmente con los niños, que son quienes cultivan, ¿no?, el amor, el odio o el resentimiento, vamos a tomar contacto de inmediato con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por recibir nuestro llamado hoy en la radio. Muy bien, Ángeles. Te agradezco mucho el contacto. Marcelo, qué difícil es poder conversar de este tema después de un atentado tan terrible que se produce en el corazón de Europa. Porque, lo decía yo, se pone en tela de juicio de nuevo todo lo que pasa con los inmigrantes. Sí, es difícil, pero hay que poner en contexto las cosas, y la verdad es que si uno mira cuántos chilenos hay en el extranjero en comparación a cuántos extranjeros hay en Chile, estamos muy al debe. Prácticamente existen 2 veces más de chilenos en el extranjero que extranjeros en Chile, y eso que la tasa de inmigración ha ido prácticamente duplicándose año a año. Hoy día estamos hablando de alrededor de 500.000 inmigrantes que están registrados, que se le puede... Pero que son legales, claramente. Que son legales, claro, y en definitiva hay un porcentaje importante que están en tránsito. El mismo caso que se ve con el tema de los niños. O sea, si tú analizas las cifras, alrededor de un 12% son menores de 15 años, o sea, 54.000, 55.000, y solamente aparecen registrados matriculados en el sistema educativo menos de 30.000. Entonces ahí te llama la atención de la existencia de un subregistro, o de probablemente también condiciones de deserción escolar que son importantes para efectos de poder regularizar la condición que tienen los niños que nacen en este país y que hasta hace algún tiempo eran verdaderamente apátridas. Recién desde el año 2014 que tienen una visa que les permite a ellos poder desarrollarse, tener un RUT, tener una condición distinta y poder participar también del sistema educativo. Siempre ha sido, desde hace muchos años, ha estado por decreto la posibilidad de que los niños estudien, pero la condición irregular de sus papás, la condición que a veces es ilegal, hacía que muchos de esos papás no los llevaran a los colegios y no estuvieran inscritos. Y eso todavía subsiste en el inconsciente colectivo de muchos inmigrantes, y por supuesto que hace que muchos niños todavía no puedan acceder a la educación, más allá de todos los otros problemas que se derivan de lo que tú ya decías. O sea, evidentemente, así como está pasando en Europa, también ha pasado acá en Chile. Mira, tenemos las últimas 3 encuestas que se han hecho respecto de percepciones desde el año 2008 hasta el año 2013, que dan cuenta de un menoscabo, de una visión del inmigrante latinoamericano, una visión discriminada por parte de los chilenos, que en alrededor de un 70% considera que ellos son inferiores a nosotros, y en alrededor de un 40% los reconocen como víctimas de violaciones o de transgresiones a sus derechos fundamentales por el solo hecho de ser inmigrantes. Entonces, yo creo que la realidad también nos golpea en ese sentido, y hay un contexto que es importante, que a contar de este año, hoy día tenemos ley de inclusión, a contar del año pasado tuvimos la ley Zamudio, que son leyes que abordan la necesidad de inclusión y la necesidad de no discriminación, y estamos avanzando hacia un proceso de integración, de tratar de preparar a nuestra sociedad con un estándar distinto, y que debiera verse reflejado también en la nueva ley que se propone de migraciones, que debiera entrar durante el primer trimestre de este año al Congreso. Sí, nosotros habíamos hablado en semanas anteriores con parlamentarios con respecto a este tema, que claramente hay que regularlo por el bien de la sociedad, no solo de los migrantes, sino también de los chilenos, ¿no? Para que de una vez por todas respetemos a las personas solo por el hecho de ser personas. Esta ley de inclusión
que es otra, ¿no? Se introduce el principio del respeto a la diversidad cultural, a la diversidad religiosa, social, y definiendo la integración e inclusión como sustento de la ley, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el consciente colectivo? ¿Qué pasa con los chilenos que todavía seguimos siendo tan arrogantes y arribistas frente a una persona que viene desde otro país? Tomando en consideración, ojo, lo que tú decías, que chilenos hay mucho más en el mundo por condiciones externas que han tenido que emigrar y que también han hecho patria en otros países. Entonces tenemos un claro indicio con respecto a eso. Bueno, mira, yo creo que el principal antídoto contra la discriminación es el contacto efectivo, la integración a nuestro núcleo más cercano de personas que viven como inmigrantes en el país, y conocerlos, reconocer la cultura, reconocer a través del contacto. Por eso que los colegios tienen que tener de alguna forma programas que sean inclusivos, programas que apunten a la cooperación, ojo, no programas que apunten a la competencia, y quizás ni tampoco dentro del mismo grupo nacional, pero fundamentalmente con esa preocupación de entender que la cultura, la interculturalidad enriquece. Fíjate que los niños sufren particularmente un desafío aún mayor. La mayor parte de nuestra inmigración, la mayor parte de quienes vienen a nuestro país son por condiciones transitorias y son por condiciones fundamentalmente económicas. Y generalmente vienen los papás primero, entonces pasan años hasta que los papás pueden traerse a sus niños. Y ahí hay un proceso de reunificación familiar que es bien complejo, porque esos niños han estado creciendo con otros adultos responsables y vuelven a reunificarse con su familia. Entonces, adicionalmente al tema de tener que adaptarse, de ser valorado por sus padres, de formar parte de una comunidad, tienen que hacer todo un proceso de reunificación familiar, encontrarse con su propia identidad. Entonces, es doblemente complejo para los niños. Ya para los adultos es complejo por muchas otras situaciones de carácter cultural. Imagínate tú los niños que adicionalmente a tener que integrarse a una sociedad, tienen que iniciar un proceso de reunificación familiar. Por eso que hay que poner mucha alerta en esto, y hay que preocuparse mucho de que las escuelas tengan la capacidad de ser escuelas inclusivas, no solamente integradoras, no solamente aceptar al migrante, sino reconocer su riqueza, que no sea amenazante para uno. Hay ejemplos interesantes, como en el barrio Franklin, la escuela alemana, donde mayoritariamente son migrantes, donde se valora la multiculturalidad. Pero hay otras escuelas que necesitan apoyo. Por ejemplo, nosotros trabajamos en comunidades donde hay inmigrantes haitianos, inmigrantes dominicanos, etcétera, y se les hace súper difícil cuando están llegando, por ejemplo, encontrar un profesor que hable creolé, claro, y que se adapten los currículums para que el niño se pueda integrar. Entonces, básicamente el esfuerzo lo tiene que hacer el niño por el poder integrarse y con muy pocos recursos por parte de la escuela. Cuando hablamos de inclusión, hablamos también de reforzar esos contenidos pedagógicos y esos recursos necesarios para reconocer esta multiculturalidad. Sin duda. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, no te puedo dejar de preguntar por estos papás que están ilegales. Hay mucha gente que está de manera informal en nuestro país y que por temor, lo decías tú, no inscriben a los niños en los colegios para evitar algún tipo de sanción, de recriminación, de ser deportados, en fin. Si yo conozco a alguien que está de manera informal en nuestro país, ¿le puedo recomendar que inscriba a su hijo en un colegio? De todas maneras, Ángeles, todos los niños tienen derecho a la educación. En un colegio público jamás se les va a poder negar la matrícula a los inmigrantes. Primero se hace una inscripción que es provisoria, mientras regularizan los papeles del niño. Y después con esa matrícula se le otorga una visa de estudiante que les permite además regularizar su situación en el país y obtener la matrícula definitiva, y por lo tanto tener derecho a las subvenciones que se reciben en el contexto de los beneficios que se entregan en las escuelas públicas. Entre ellos la comida, por ejemplo. Entre ellos la comida. Entonces, y eso no pasa porque los papás sean regulares, irregulares, legales o ilegales. Eso es un derecho que tiene todo niño migrante. Por su condición de niño, porque está ratificado en la Convención de los Derechos del Niño, artículo 28 y 29, que firmó Chile hace casi 26 años. Entonces, yo creo que un llamado importante a los papás es a resguardar ese derecho. Es un derecho que está garantizado y que los papás tienen que preocuparse de que sus hijos lo adquieran. No queremos más subregistros, no queremos niños que estén desertando del colegio por la condición de irregular de sus padres. Y todos como ciudadanos tenemos la responsabilidad de hacer un llamado para que estos niños vayan al colegio, estudien, tengan las mismas oportunidades que cualquier hijo de vecinos de este país,
y además nosotros podamos enriquecernos de la participación de los niños migrantes en nuestro sistema educativo. ¿Qué pasa si yo veo a un niño que es migrante y que está trabajando y que no va al sistema educacional formal? ¿Tengo la obligación como ciudadano de denunciar esta situación para que este niño tenga un mejor futuro, o me hago el leso y sigo de largo? Bueno, a lo menos tenemos una obligación de carácter moral, no solamente con los niños que son migrantes, también con los niños que están en nuestro país, que son más de 190.000 niños que sufren, que son víctimas del trabajo infantil en condiciones irregulares, en condiciones en que ese trabajo infantil les impide estudiar, les afecta físicamente. Un porcentaje de esos niños evidentemente son migrantes, pero con el agravante de que muchas veces ese subregistro, tanto de los padres como de los hijos, los someten a las peores explotaciones, pasando desde la explotación laboral e incluso hasta la explotación sexual. Por eso que es tremendamente relevante que nosotros como ciudadanos estemos conscientes de esa realidad, nos preocupemos de apoyar a esos niños, de poner ante las autoridades esa información, ante el Sename, ante la ODP. Hay municipios que tienen políticas locales de migrantes y particularmente de niños en esa situación. Nosotros conocemos particularmente a Quilicura, que ha desarrollado una política local de migrantes, especialmente centrada en aquellos que tienen mayor vulneración de derechos, pero también hoy día en reconocer a la infancia como sujetos de derecho y por lo tanto promover aspectos que son de carácter preventivo. Uno de los déficits, por ejemplo, que tiene la ley Zamudio, es que la ley Zamudio se refiere a la particularidad, se refiere a cuando ya ha ocurrido una vulneración. Claro. Nosotros queremos ir avanzando hacia políticas universales que apunten a evitar la discriminación. Sí, lo que siempre decimos, ser proactivo y no reactivo. Ser proactivo, avanzar desde la prevención, crear una cultura que facilite el encuentro entre las distintas culturas. Y eso no solamente nos va a beneficiar con el inmigrante, nos va a beneficiar con la relación que tenemos, por ejemplo, con los pueblos originarios, con todo aquello, en definitiva, que nos pueden enriquecer como sociedad. Perfecto. Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, 1.000.000 de gracias por haber profundizado en este tema que es tan importante cuando tenemos cerca de 500.000 personas extranjeras residentes en nuestro país de manera formal. Quizás cuántos más hay por debajo. 1.000.000 de gracias por haber conversado. Muchas gracias a ti, Ángeles. Muchas gracias a todos. Chao, chao, cuídate. Chao. 22:50.